En esta ocasión trataremos el tema el código o la letra de la ley, en esta serie de estudios sobre la ley de Dios. ¿Qué es hablar del código o hablar de la letra de la ley? ¿En qué consiste? Muy a menudo, este ha sido un tema que se ha debatido, que se ha discutido, y hay personas que creen que este tema ya no es necesario tocarlo, porque hablando del código, hablando de la letra de la ley, algunos creen que es innecesario seguir haciéndolo mención. Por allí, algunos citará la cita de Colosenses en la que se menciona que Jesús las clavó en la cruz y las dio por finalizado y las terminó. Quiero invitarles a considerar la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 3. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo había sido un hombre que había llevado una vida rígida de obediencia a la ley de Dios. Había sido estricto en sus responsabilidades para con el Señor. Nicodemo había sido un hombre muy meticuloso para no deshonrar a Dios, porque Nicodemo quería entrar al cielo, porque Nicodemo quería la vida eterna. Nicodemo anhelaba la salvación y deseaba conducir a otros también al reino de los cielos. Sin embargo, con su vida rígida, con su vida muy cuidadosa y meticulosa para vivir en armonía con la ley de Dios, él se había sentido cómodo durante mucho tiempo. Mas cuando se enteró que un nuevo maestro, el maestro de Galilea, Jesús, se encontraba con un mensaje cuyas palabras tenían autoridad y aún los demonios le obedecían, decidió tener una entrevista con él, porque Nicodemo sabía que en su interior, con toda su rigidez, con toda su meticulosidad en la obediencia a Dios, había aún vacíos en su corazón. Ni él mismo estaba satisfecho. Él mismo no estaba convencido de que su vida esté llenando la medida exigida por Dios y que pueda ser un habitante del reino celestial. Por eso se acercó a Jesús. Pero en su entrevista con Jesús, en la que él esperaba sorprenderle, teniendo quizás un debate alturado, igualado, de maestro a maestro, sobre las verdades bíblicas, sobre los preceptos divinos, Nicodemo fue sorprendido con una declaración puntual, la declaración de Jesús que le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto fue hiriente para la vida de Nicodemo. Él sabía y comprendía que su vida no era perfecta. No tenía faltas conocidas. A los ojos del pueblo, a la vista de su propia familia, era un hombre cuya integridad era notable y digna de imitar. Sin embargo, ese día, cuando se encontró con Jesús, se dio cuenta que aunque había llevado una vida justa y honorable, en la presencia de Cristo, él sabía que su vida no era justa, que su corazón no era recto y que había impureza y rasgos profanos en su vida. Nicodemo comprendió en esa ocasión que la precisión en la rígida obediencia a la ley de Dios no da el derecho a ningún hombre a entrar en el reino de los cielos. Repito, Nicodemo comprendió en esa ocasión que la precisión más rígida en la obediencia a la ley de Dios no da ningún derecho al hombre a entrar en el reino de los cielos. Usted se preguntará: entonces la ley ya no es necesaria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que obedecerla si la precisión y la obediencia a ella no nos hace dignos? Pues bien, el asunto es el siguiente. El detalle es que la precisión
más rígida, la obediencia más estricta de parte del ser humano, no llena, no satisface la exigencia divina de la obediencia a la ley de Dios. Porque el código o el precepto de la ley de Dios, tal cual está registrado en Éxodo 20, esos 10 mandamientos, no son letra muerta, son letra viva. No son mandamientos que solamente juzgan los actos, sino que van más allá de juzgar a los actos. Y eso Nicodemo comprendió luego de un debate, luego de una lucha consigo mismo, luego de debatir sus propias ideas, sus propias convicciones con las convicciones y con la enseñanza certera y precisa del maestro. Comprendió que su única esperanza era nacer de nuevo, volver a empezar, pero no por sus propias fuerzas, sino con la fuerza y el poder que Dios le da. Muy a menudo las personas hemos tenido o tenemos un concepto externo y superficial de la ley de Dios. Veamos un ejemplo en el Evangelio según Mateo, el capítulo 19, los versículos 16 en adelante. Aquí encontramos el encuentro y la entrevista de un joven respetuoso, reverente, temeroso de Dios y sobre todo muy interesado en las cosas eternas. Y además un joven adinerado, un joven con estatus, con buena posición social. Dice así la palabra. Entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Encontramos aquí a este joven deseoso de ganar el cielo, deseoso de obtener la vida eterna. Y este hombre o este joven tenía el concepto claro que al cielo no se puede ingresar con malas obras. Por eso él dice: ¿qué bien haré? El ser humano siempre se ha preocupado por hacer algo, siempre ha querido alcanzar el cielo, ganar el cielo con sus buenas obras, con sus limosnas, con sus obras de caridad, con las obras sociales que realiza. Y el que es espiritual ha tratado siempre de ganar el cielo con su obediencia, absteniéndose, manteniéndose firme y fuerte contra las tentaciones, resistiéndola con poder. Ha pensado el ser humano ganarla de esa manera. Y este joven le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta: primero, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Interesante declaración. Nadie es bueno. El ser humano es malo y es malo por naturaleza, rematadamente malo. A diferencia de Dios y su ley, que es un reflejo del carácter de Dios, la ley es buena, el hombre es malo. Es por eso que el ser humano no puede llenar la medida, no puede alcanzar la plenitud. Es por eso que la obediencia más rígida y estricta a la ley de Dios no puede darnos el derecho a la vida eterna, porque el hombre es malo y la ley es buena. Y Jesús le dice: nadie es bueno sino solo Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y pregunta el joven y dice: Señor, ¿cuál es? Y él le contesta: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí encontramos mandamientos que están relacionados solamente con la familia humana. Los mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con los hombres. Aquí no encontramos el mandamiento que diga: no tendrás dioses ajenos, no harás imagen ni escultura, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del sábado. ¿Por qué no aparecen estos mandamientos? ¿Porque ya son innecesarios? No, no es que sean innecesarios, sino, como dijo el apóstol Juan, el que no ama a su hermano y dice que ama a Dios es un mentiroso. No es que Jesús esté anulando los 4 primeros mandamientos. Jesús está enseñando aquí que la forma como obedecemos los 6 mandamientos que se encontraban en la segunda tabla de la ley de Dios: no matar, no robar, no cometer adulterio, no levantar falso testimonio contra el prójimo, honrar padre y madre. Encontramos que la forma como guardamos estos mandamientos revelan si respetamos y obedecemos los mandamientos anteriores, los 4 primeros de la ley.
Pero si estos no los cumplimos, no los obedecemos, si no son una delicia obedecer y respetar estos mandamientos, entonces lo anterior tampoco lo será. Pues bien, el joven rico contestó: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pregunta: si lo había guardado todo, ¿por qué sentía que le faltaba algo? ¿Por qué no estaba seguro? El joven tenía un elevado concepto de sí mismo. Él creía que a la vista de Dios era un hombre perfecto, recto, digno del cielo, digno de la vida eterna. Todo lo he guardado. ¿Hay algo que me falta? Pudo haber dicho: no me falta nada. Pero él sabía, su corazón no estaba satisfecho con toda su obediencia externa y sabía que algo le faltaba. A la respuesta de Jesús: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él se fue muy triste porque comprendió, porque se dio cuenta que su obediencia había sido externa, que había tratado de cumplir con el código, con la letra de la ley, pero ni siquiera eso había alcanzado, porque su corazón no estaba lleno, estaba vacío, estaba desprovisto del amor de Dios. El amor de Dios no moraba en él. Su concepto de obediencia no era más que un acontecimiento superficial. El alto grado de obediencia perfecta que él tenía le había estado dando un sentimiento de culpabilidad, y este día, al encontrarse con Jesús, esa culpabilidad había sido detectada. Se halló culpable de no amar a sus semejantes, y si no amaba a sus semejantes, entonces no amaba a Dios. Y si no amaba a Dios, es porque no lo conocía. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo también en su carta hace mención a los romanos acerca de su relación con la ley y dice: en cuanto a la justicia que hay en la ley, es decir, en lo referente a las obras externas. Cuando habla de la justicia de la ley, Pablo en el libro de Romanos está hablando de las obras externas. Las obras externas son la justicia. Dice: en cuanto a la justicia de la ley, y yo era, hablando en término pasado, irreprensible. ¿Qué es lo que está queriendo decir él cuando dice: en cuanto a la justicia yo era irreprensible? Está diciendo: nadie tenía que acusarme. Nadie podía decirme: tú estás en transgresión de este, de aquel o del otro mandamiento. Nadie podía levantar la mano y lanzar una piedra contra Saulo de Tarso antes de su conversión, porque él era un estricto obedecedor de la ley de Dios en el aspecto externo, en lo relacionado a la letra. Sin embargo, Pablo descubrió que cuando conoció a Jesús, cuando tuvo un encuentro con Jesús, al igual que Nicodemo y al igual que el joven rico, a Pablo se le abrió, se le discorrió el velo que él tenía y comprendió que la ley de Dios, que esos 10 mandamientos, que ese código de la ley no eran letra muerta, no juzgaban solamente los actos externos, sino también juzgaban la vida interna, la condición, la naturaleza, los secretos más ocultos y recónditos del corazón humano. Juzgaban las inclinaciones, las propensiones y hasta los deseos pecaminosos. Por eso cuando Pablo discernió el carácter espiritual de la ley de Dios, se reconoció un pecador. Hay muchas personas que dicen: ¿y de qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué debo arrepentirme? No he matado, no he hecho daño a nadie. Es que solo han visto el código externo de la ley, pero no han interiorizado en el código de la ley. Que cuando dice no matarás, no está refiriéndose solamente a quitar la vida literalmente, sino también espiritualmente, a herir, a lastimar, a un acto indiferente. Y por eso Pablo dice: cuando conocí la letra, cuando conocí la ley, el pecado revivió en mí y yo morí. Pablo fue juzgado ahora por la ley. Y cuando se vio y se confrontó con ella, Pablo se vio a sí mismo, no como él se había visto durante mucho tiempo, sino como Dios realmente lo veía. Pablo entonces se humilló
y profundamente humillado confesó su culpabilidad y luego escribió: yo aparte de la ley vivía en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento revivió el pecado y yo morí, porque solo la comprensión de la espiritualidad de la ley llevó a Pablo comprender su propia naturaleza. Vio el pecado con horror y la estimación propia. El concepto elevado que tenía de sí mismo se desvaneció y solo entonces Pablo encontró la salvación. Veamos lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 7, el versículo 6 y luego vamos a dar lectura el versículo 13 del libro de Romanos. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo está haciendo aquí una analogía del matrimonio. Y Pablo está diciendo que mientras que una pareja que es casada legalmente tienen obligaciones mutuas, bajo pena de alguna condenación si es que faltan a ellas, mientras viven. Pero si uno de ellos muere, la persona que queda con vida queda libre de esas obligaciones. Ahora, nosotros, por nuestro nacimiento natural, por nuestro nacimiento humano a causa del pecado, tenemos un compromiso, una obligación con el pecado y tenemos la inclinación, la tendencia, la naturaleza heredada y cultivada hacia el mal, del cual no podemos desprendernos. Pero cuando aceptamos a Jesús, cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, entonces dice: ahora quedamos libres de la ley. ¿Libres de obedecerla? No, libres de la condenación de la ley, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una cosa es que Cristo nos haya quitado la condenación, otra cosa es que Cristo nos haya eximido de obedecer la ley de Dios. Por eso Pablo sigue diciendo y dice: ahora estamos libres de la ley. No hay ley que nos condene para los que estamos en Cristo, por haber muerto a ella. Porque la muerte de Cristo es nuestra muerte. De manera que ahora ya no vamos a servir bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Pablo está hablando ahora de comprender, de la importancia de no ver a la ley solamente como un código, de no verlo a la ley solamente como 10 preceptos externos, que debemos cuidarnos externamente, que debemos santificarnos externamente, de no hacer esto, de no hacer aquello, aunque por dentro estemos llenos de amargura, de odio, de deseos pecaminosos. Pablo está diciendo: de nada sirve cuidarse externamente si por dentro estamos llenos de todo pecado. Somos un depósito de todo pecado. Por eso Pablo hace mención y dice allí, vamos ahora a ver el versículo 13 de Romanos 7. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Pablo no se había distinguido a sí mismo, no se había convencido de que él era un pecador. Él se creía un hombre irreprensible, perfecto, santo, justo y bueno, digno del cielo, con un celo tal que quería que todos sean como él. Pero cuando Pablo comprendió el lado espiritual de la ley, vio por debajo de la letra de la ley, él se halló pecaminoso. Por eso dice: el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que murió? Murió su orgullo, murió su suficiencia propia, murió su naturaleza carnal, porque solo comprendiendo eso, él se humilló y dijo: solo Cristo es mi única esperanza. Fuera de él no hay quien salve, no puedo ser salvo.
Por eso Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y de esta manera, Pablo llama la atención e invita a todos los creyentes a dirigir su mente a la ley, a esa norma elevada de santidad, a esa norma elevada de justicia, a esa norma elevada de bondad y de rectitud. Porque lejos de esa norma, el ser humano está perdido. Cuando nuestra obediencia es solamente externa, cuando nuestra obediencia es solamente a la letra de la ley, cuando nuestro interés y nuestra preocupación es solamente por el lado externo de la ley y no por el lado interno, no por el lado espiritual, cuando nos cuidamos solamente de las obras, pero no de los sentimientos, pensamientos y deseos pecaminosos, entonces somos culpables y podemos decir que esa obediencia es solo letra muerta. Pablo lo dijo bien claro en 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 7, cuando dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto más que los hijos de Israel no pudieran fijar su vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo Pablo que hay un ministerio y es un ministerio de muerte, hablando de la obediencia o de la ley, de las letras de la ley que fueron escritas en tablas de piedra. Dice que es un ministerio de muerte. ¿Por qué es un ministerio de muerte? Porque si solo nosotros nos preocupamos por obedecer externamente sin cuidar nuestros pensamientos, si aplicamos la ley solamente al aspecto externo de nuestra vida, pero no la espiritualizamos, entonces es un ministerio de muerte. Así como el joven rico, así como Nicodemo, a menos que nazcamos de nuevo, no podremos ver el reino de los cielos. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. De la misma manera, el que intenta alcanzar el cielo en desobediencia a la ley de Dios, también está buscando un imposible. Es imposible salvarnos por nuestra propia obediencia, así como es imposible entrar al cielo en desobediencia a la ley de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, pastor, dirá usted, ¿obedecemos o no obedecemos? Usted está diciendo que es imposible alcanzar el cielo en obediencia por nuestra propia obediencia. Y usted me está diciendo también que es imposible alcanzar el cielo en desobediencia. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Si ya te convenciste, si ya descubriste que tu obediencia no tiene valor para el cielo, no te da ningún crédito para la vida eterna, si tu vida se ha conmovido entonces al reconocerte un pecador a ti mismo, entonces necesitas aceptar a Cristo y a su justicia, a Cristo y a su vida, a Cristo y a sus obras. Y si lo has aceptado, entonces vas a buscar la pureza de tu corazón día tras día. Vas a obedecer a Dios, vas a obedecer a Jesús, vas a guardar su ley, pero no para salvarte, sino porque eres una persona que ya ha sido salvada. Solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación. Este es el único don, el único regalo. Y cuando aceptamos a Cristo y a su justicia, Él produce el querer como el hacer en nuestro corazón. Dice el Salmo capítulo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El ser humano por sí mismo, el ser humano por sí solo, no puede ver ni comprender la profundidad, la grandeza de los requerimientos de la ley de Dios. El ser humano por sí solo ve lo externo de la ley. Solo ve la letra, no mates, no robes, no cometas adulterio. Y dice, con que no me acueste con ninguna mujer ajena, aunque tenga pensamientos, aunque mire con codicia a otra persona,
O no codicio a nadie, pero me espacio frente a escenas morbosas en los periódicos o en la televisión, en las películas. No me voy a sentir culpable. No me voy a sentir culpable mientras solo considere el externo de la ley. Pero cuando el Espíritu de Dios nos convence, cuando Él abre nuestros ojos espirituales, vamos a ver que es una ofensa espaciarnos, detenernos un momento, no solamente en codiciar a una mujer, sino espaciarnos en una escena, en un video, en una foto, en una imagen que tenga contenido impuro, o incluso espaciar nuestra mente en una lectura que dé pensamientos sugestivos a escenas impuras. Querido hermano y amigo, necesitas que tus ojos sean abiertos. Necesitamos repetir la oración de David en Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque a menos que esa experiencia se realice en nuestra vida, creeremos que somos santos, que somos dignos del cielo. Pero un día el Señor dirá: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la santidad, es la perfección, es la obediencia a la ley de Dios. Que el Señor te bendiga, te ayude y tomes una decisión, la decisión de vivir para honrar al Creador en toda tu manera de vivir. Que el Señor sea contigo. Bendiciones.